Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor, suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, trayendo no solo la confirmación de Shingo al plantel, sino que también la confirmación de otros personajes DLC. Así que empecemos con su análisis. El tráiler inicia con la fecha de salida de Shingo Yabuki. Finalmente tenemos fecha y es el 17 de enero. Ese día martes, finalmente lo podremos comprar y utilizar. La segunda temporada de DLC de KOF 15 da inicio y Shingo Yabuki da el puntapié inicial. Shingo contará con un nuevo traje deportivo como habíamos analizado anteriormente. Este contará con su clásico actor de voz, el talentoso Takehito Koyasu, el cual su papel más destacable es ser la mismísima voz de Dio Brando. Bien, antes de continuar quiero agradecer a Orpheus por traernos la comparativa de movimientos de Shingo respecto a KOF 98, 2002 UM y 11, ya que este trae movimientos de las 3 entregas anteriores en las que estuvo. Por favor, suscríbanse a su canal para apoyar su contenido original. El link lo dejaré en la descripción. Como pudimos observar, Shingo vuelve a tener los golpes críticos tal y como ocurría en KOF 98. Además, ahora cuenta con un nuevo movimiento, donde este golpea con su puño hacia abajo. Y finalmente, para su alegría, uno de sus movimientos produce una llama. Ya no es más una chispita como en ediciones anteriores, el entrenamiento está dando sus frutos. Luego de realizar esta llama, Shingo se mira las manos como diciendo ¿qué fue eso? Como dato curioso, en el manga de Shingo que salió recientemente, Shingo pudo utilizar las llamas Kusanagi, y ahora también puede hacerlo en el juego. Shingo cuenta con un nuevo especial, el cual es el Orochinagi, aunque claro, sin las llamas, sino que el golpe es con su puño. Y por último, su Climax, es un movimiento totalmente nuevo donde golpea varias veces al oponente para rematarlo con un cabezazo en la espalda. Como dato curioso, Shingo tiene 2 diálogos ya confirmados en el juego, uno con Kyo y otro con Ash. Este último es una clara referencia a KOF 11, donde Ash le salvó la vida, por así decirlo, ya que Shingo estaba muy mal herido tras recibir los ataques de un Yori con el disturbio de la sangre, y es por eso mismo que se ausentó desde esa entrega hasta el día de hoy, pues estuvo recuperándose de sus heridas todo este tiempo, y luego entrenando para volver a pulir su cuerpo. Un dato curioso de su atuendo es que este tiene el número 405 debajo de su apellido Yabuki. Esto puede interpretarse como Shingo, ya que el 4 en japonés se dice Yon o Shi, en este caso sería Shi, el 0 representaría la N y el 5 se dice Go en japonés. También Shingo vendría con su traje original de KOF 98, el cual tiene los guantes que supo darle Kyo al final de KOF 97 de manera alternativa.
teniendo dos trajes tal cual nos acostumbra SNK en este último tiempo con los DLC. Y así finaliza el tráiler de Shingo. Ahora pasemos a ver lo demás. Kim es reconfirmado y llegará en este verano/invierno de este 2023, dependiendo tu hemisferio. Contará con un nuevo atuendo negro que estará basado en el atuendo de su maestro Gangil, sobre todo por la parte inferior de este. Seguramente, al igual que la mayoría de los DLC, venga con su traje clásico como traje alternativo. Sylvie Paula regresa en esta nueva entrega de KOF. Para mi felicidad, mi querida Sylvie regresa, trayéndonos un nuevo vestuario totalmente gótico y darks. La verdad, luce muy bien y se la ve increíble. Ya quiero verla en acción. Llegará en verano o invierno, también en este 2023. Ella posiblemente también venga con su traje clásico de KOF 14 como traje alternativo. O quizás alguna de su variante de SNK Heroines. Lo dudo, pero ya veremos qué nos ofrece SNK. Para sorpresa de muchos, Nag regresa también, aquel personaje que llegó como DLC en KOF 14, un personaje completamente nuevo que no aportó nada a la trama, pero que se esperaba que iba a regresar en el roster inicial en esta entrega, aportando algo a la trama, pero no, vuelve otra vez como DLC. Se me hace extraño que repita como DLC, sé que hay gente que la quería de regreso sobre todo por su jugabilidad, pero no sé, se me hace extraño que la trajeran de regreso y otra vez como DLC. Al parecer conservará exactamente el mismo traje de KOF 14, esperemos que al menos traiga algo diferente, ya que de momento parece ser la misma Nag de KOF 14, ya veremos en el futuro. Y bien, luego tenemos dos personajes más con una silueta más detallada, ya no son calvos que podrían ser Pepsi Man, ahora toman forma y podemos empezar a teorizar de quiénes se tratan. Iniciemos con la silueta masculina que llegará al juego el próximo otoño o primavera. Hay varios candidatos, el primero de ellos es Duolon, personaje de la saga de Ash que ha sido varias veces mencionado en KOF 15. En la entrevista de Elizabeth en la pose de victoria de Ash e inclusive se lo ve en el ending del Ash Team, donde curiosamente tiene una invitación en la mano, que nos estarán queriendo decir. Otra opción que dije en mi video de predicciones, que si no lo has visto, hazlo, creo que podríamos acertar a varios, es la llegada de Cain, el tío de Rock, jefe de Garou Mark of the Wolves. Este personaje podría llegar para promocionar el ya en desarrollo Garou 2. Como ven, la silueta de Cain encaja a la perfección con la silueta mostrada en KOF 15. Tienen exactamente la misma pose. Si Cain llega a KOF, podría tener diálogo con Rock, Terry y Geese inclusive. Una inclusión de lo más interesante que nos prepararía para lo que viene de SNK. Estas dos opciones son las más fuertes, pero luego no podemos descartar a personajes como Goenitz, Hein, Alba Meira, Kenzo y Saiki. ¿Ustedes quién creen que sea esta silueta? Bien, ahora tenemos al último personaje DLC anunciado hasta el momento, el cual es una chica. ¿Quién podrá ser? Veamos a las candidatas. Para comenzar, la primera que se me vino a la mente al ver la silueta fue Hinako Shiho. La chica practicante de sumo podría regresar en esta entrega. No sé si recuerdan, pero un leak la mencionaba como DLC en KOF 14 hace mucho tiempo, junto a Shingo, pero finalmente fue descartada. Quizás ahora finalmente sea una realidad. La verdad es que encaja casi todo con la silueta. La segunda candidata es Kisara Westfield, de Aggressors of Dark Combat, franquicia perteneciente a SNK. Kisara es muy popular y se ve claramente en la silueta que la chica tiene falda, por lo que podría tratarse de una colegiala. De hecho, si no fuera porque Athena está en el roster, yo pensaba que era Athena, ya que hasta aparece su pose y todo. ¿Se imaginan que sea una Athena X? Quizás con su atuendo escolar de KOF 11. Eso sería un Shader All Expectations para todos. Otra opción que se baraja es Kazumi con el pelo suelto, que podría ser, pero la falda es muy corta. A menos que sea un nuevo atuendo para Kazumi, dudo que sea ella. Y por último tenemos a Sabrina, la cual tiene una pose similar a la silueta cuando activa su Max en KOF 14. También su mano podría estar alimentando a Coco en su cabeza. Recordemos que la silueta puede estar ligeramente modificada para que sea más difícil adivinar. Pero lo mismo que con Kazumi, a menos que tenga un nuevo atuendo con falda, es muy difícil que sea ella. En fin, estas son las candidatas que veo más firmes a la hora de ser este personaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que sea? Cabe decir que el 17 de enero llegará Shingo al juego, y con él todos los datos de los DLC, por lo que es posible que la gente haga data mining en el mismo.
y ya sepamos la identidad de estos, pues SNK no suele poner nombres claves para los personajes, literalmente te pone el nombre del personaje en los archivos del juego. Así que si no quieres spoilearte te recomiendo refugiarte a partir del 17 de enero, ya veremos si se le filtra todo o no a SNK. Y bien, eso ha sido todo por ahora, muchas gracias por ver. La próxima semana entonces estaremos probando a Shingo en directo en mi canal de Twitch y resubiré el gameplay reaccionando a sus diálogos y posible ending a este canal. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.